Este viernes 10 de abril, en un inmueble del centro de Culiacán, Harfuch abrió una puerta, y lo que encontró adentro no era lo que nadie esperaba. No era el arsenal lo que hacía diferente ese cateo, no eran las granadas ni los cargadores apilados en el suelo. Era otra cosa, algo que llevaba meses funcionando en silencio, mirando hacia afuera, registrando, acumulando datos, sin que nadie del lado federal supiera que existía. Hoy te voy a contar 3 cosas concretas sobre lo que pasó ese viernes en Culiacán. Te aviso cuando llegue cada una. La primera tiene que ver con lo que encontraron dentro del inmueble y lo que ese hallazgo dice sobre quién lo usaba. La segunda, con el equipo electrónico que estaba operativo en el momento en que entraron los elementos del grupo interinstitucional y para qué lo estaban usando exactamente. Y la tercera, la más pesada, con lo que ese sistema revela sobre la guerra de inteligencia que se está peleando ahora mismo en Sinaloa. Una guerra que no aparece en los titulares de la noche, pero que determina el resultado de cada operativo federal en esa región. Si tú o alguien en tu familia vive en una ciudad donde las fuerzas del orden y el crimen organizado se miran de frente todos los días, lo que vas a escuchar hoy no es una nota policíaca más. Es la explicación de por qué esa confrontación tiene capas que nadie te está contando. Empezamos. Culiacán no es una ciudad cualquiera en este momento. Lleva meses siendo el epicentro de algo que los especialistas en seguridad llaman una guerra de inteligencia. No una guerra de balas solamente, no solo de patrullas y retenes. Una guerra donde lo que más vale no es cuántos hombres armados tienes, sino la información que puedes obtener antes de que el otro lado actúe. Para entender por qué el cateo del viernes importa de verdad, necesitas entender primero cómo funciona esa guerra, y no te lo voy a contar como contexto seco. Te lo voy a contar como parte de la historia, porque es inseparable de ella. Cuando las autoridades planean un operativo en una zona controlada por el crimen organizado, tienen que moverse con un nivel de discreción muy alto. Rutas alternativas, comunicaciones en clave, cambios de última hora en los puntos de entrada, equipos reducidos al mínimo necesario para que la información no se filtre antes de tiempo. Todo ese cuidado existe por una razón muy concreta. El narco tiene oídos y ojos en la calle. Siempre los ha tenido. Lo que se sabía hasta ahora es que esa vigilancia funcionaba de forma artesanal. Halcones, personas apostadas en esquinas específicas, en tiendas de conveniencia, en talleres mecánicos, en puestos de comida. Gente que reporta por teléfono en el momento en que entra una camioneta federal, en el momento en que sale una patrulla de la Guardia Nacional, la dirección que toman, cuántos van. Eso ya de por sí es un problema operativo serio para las fuerzas del orden. Siempre lo ha sido. Pero lo que Harfuch encontró este viernes en Culiacán sugiere que el nivel de vigilancia había dado un salto tecnológico que el Gabinete de Seguridad Federal no esperaba ver todavía en esa escala. Un salto que no es cosmético, que tiene consecuencias reales sobre la efectividad de cada operativo que se ha realizado en esa zona en los últimos meses. Antes de llegar al detalle, necesito que pienses en algo. Piensa en la última vez que viste cámaras de seguridad en un edificio, en una tienda, en una esquina de tu colonia. Son parte del paisaje, no las miras. No te preguntas quién las instaló ni para qué sirven exactamente. Ahora piensa que esas cámaras no las instaló el dueño del local para proteger su negocio. Las instaló alguien cuyo trabajo es saber exactamente en qué momento llegan las patrullas para poder salir por la puerta de atrás 30 segundos antes. Ese es el punto de partida de todo lo que vas a escuchar hoy. El operativo del viernes fue el resultado de semanas de trabajo de inteligencia coordinado. No fue un cateo de rutina, no fue una denuncia ciudadana que derivó en una inspección. Fue el desenlace de un seguimiento. Participaron el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, el Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa de la Policía Estatal y la Secretaría de Marina, junto con la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Estatal. Cuando se convoca a ese número de instituciones para un solo cateo, el objetivo no es ordinario. Alguien llevaba tiempo siendo observado, y cuando el grupo interinstitucional determinó que había suficiente información para entrar, entraron. Lo que encontraron adentro tiene 3 capas. Y ahora llegamos a la primera. 4 armas largas, 2 armas cortas, 6 granadas de fragmentación, 45 cargadores, 922 cartuchos útiles, 9 kilogramos de marihuana procesada para distribución,
Y equipo táctico con logotipos de organizaciones delictivas. Ese es el inventario oficial del cateo, el que van a leer en todos los medios esta noche. Pero hay que leerlo con cuidado, porque hay información dentro de ese inventario que no es evidente a primera vista. 922 cartuchos. Páralo un momento. Eso no es el armamento de un halcón, no es lo que carga alguien cuya función es estar parado en una esquina con un teléfono en la mano. 922 cartuchos es la dotación de fuego de un grupo táctico, un grupo preparado no para esconderse, sino para responder de forma sostenida si los descubrían. 6 granadas de fragmentación, eso tampoco es defensa personal. Las granadas de fragmentación tienen un solo uso operativo concreto, crear caos y generar tiempo de escape en caso de enfrentamiento con fuerzas del orden. Son el armamento de un punto que tiene instrucciones de resistir si es necesario. Y luego está el equipo táctico con logotipos de organizaciones delictivas. Eso merece una explicación, porque mucha gente lo lee como un detalle menor y no lo es. En el mundo del crimen organizado, los logotipos en el equipo cumplen 2 funciones distintas. La primera es identificación interna. En una célula con múltiples personas y múltiples niveles de jerarquía, el equipo marcado le dice a cada quien qué le pertenece, a qué estructura pertenece, a qué mando responde. La segunda función es proyección de poder hacia afuera. En un territorio disputado, el equipo marcado con el símbolo de una organización es una declaración de propiedad. Este espacio tiene dueño, este punto está controlado. Un inmueble con armamento marcado de esa magnitud en el centro de Culiacán no es la vivienda de alguien que opera de forma solitaria o improvisada, es un punto de control. Y los puntos de control dentro del crimen organizado tienen una función específica. Son los nodos desde donde se coordina la presencia de la organización en un área geográfica. Se resguardan allí los recursos, se distribuyen las instrucciones, se centraliza la vigilancia. Un detenido. Solo uno. Eso también tiene una lectura que los medios no siempre hacen. Cuando el resultado de un cateo de esa escala es un único detenido, la pregunta relevante no es cuántos capturaron, es cuántos lograron salir antes de que la unidad entrara. En una ciudad donde el crimen organizado tiene redes de vigilancia en la calle, la diferencia entre detener a 1 o a 10 puede medirse en minutos. En algunos casos, en segundos. ¿Cuántos segundos de ventaja tuvieron? Ahí es exactamente donde entra la segunda capa, la que convierte este cateo en algo distinto a todos los demás. Porque el arsenal puede explicarse con la lógica habitual del narco. El arsenal tiene sentido dentro del patrón conocido. Lo que viene ahora no. 6 cámaras de videovigilancia, 4 tablets de última generación, conectados, operativos, funcionando activamente en el momento en que los elementos del grupo interinstitucional entraron al inmueble. Aquí llega la segunda cosa que te prometí al inicio. Esas cámaras no miraban hacia adentro del inmueble para proteger a quien estaba adentro, miraban hacia afuera. Las autoridades determinaron que ese equipo electrónico se utilizaba para labores de contrainteligencia y vigilancia de los movimientos de las fuerzas del orden. Esa frase en un comunicado oficial suena técnica y distante. Traducida al lenguaje directo significa algo muy concreto. Significa que desde ese inmueble alguien tenía los ojos puestos en las patrullas, en las camionetas federales, en los retenes, en los vehículos de la Guardia Nacional, en los convoyes del Ejército, en tiempo real. Piensa en lo que eso significa cuando lo aterrizas en un operativo específico. Cuando una unidad federal planea un cateo, uno de sus mayores riesgos es precisamente la filtración de información antes de llegar al objetivo. Si el objetivo sabe que van, tiene 2 opciones: desaparece o prepara una respuesta. Por eso los operativos se diseñan con niveles de secrecía muy altos, rutas variables de último momento, comunicaciones con acceso restringido, personal mínimo con conocimiento previo, todo orientado a llegar antes de que el otro lado lo sepa. Ahora imagina que el otro lado tiene 6 cámaras distribuidas en puntos estratégicos de la zona. Cámaras que transmiten en tiempo real a tablets que alguien está monitoreando permanentemente. No importa qué ruta tome la unidad. Si el vehículo pasa frente a una cámara, alguien lo está viendo. Si la unidad se aproxima por un acceso cubierto por el sistema, alguien recibe la señal segundos después. Eso no es un halcón parado en una esquina con un teléfono. Eso tiene otro nombre. Se llama infraestructura de inteligencia. Y hay una diferencia fundamental entre los 2 modelos que vale la pena explicar.
porque no es obvia. Un halcón humano comete errores, se distrae, se cansa, tiene que decidir en tiempo real qué vale la pena reportar y qué no. Puede ser identificado, puede ser retirado, puede ser interceptado. Un sistema de cámaras no comete esos errores, no se distrae, no se cansa, registra todo lo que entra en su campo de visión sin necesidad de que alguien tome una decisión en el momento. Y si está conectado a tablets con acceso en tiempo real, el tiempo entre lo que ocurre en la calle y la información que llega al que tiene que tomar decisiones se reduce a segundos. Eso es una ventaja táctica enorme. Invertir en ese sistema requiere recursos, requiere planificación, requiere mantenimiento. No es una solución improvisada. Es el resultado de una decisión estratégica. Alguien dentro de la estructura criminal en esa zona de Culiacán tomó la decisión de invertir en vigilancia tecnológica estacionaria. Y lo hizo con suficiente anticipación para que el sistema ya estuviera operativo y aparentemente en uso cuando las fuerzas del orden llegaron. Eso no es un detalle menor, es la señal de un salto en la sofisticación operativa que tiene consecuencias directas sobre cualquier operativo que se realice en esa zona a partir de ahora, y probablemente sobre los que se realizaron antes de que el sistema fuera descubierto. ¿Por cuánto tiempo estuvo activo ese sistema antes de que Harfuch llegara al inmueble? No lo sabemos. Oficialmente no se ha dado ese dato, pero la pregunta no es retórica. Es la pregunta que los analistas del Gabinete de Seguridad están respondiendo en este momento con los datos forenses que obtuvieron de las cámaras y las tablets, porque si el sistema llevaba semanas o meses operativo, eso significa que una serie de movimientos de las fuerzas del orden en esa zona fueron potencialmente observados en tiempo real desde ese inmueble. ¿Qué operativos? ¿En qué fechas? ¿Qué información pudo haber llegado a quién como resultado de esa observación? Esas preguntas tienen respuestas que no son públicas, que probablemente no lo van a hacer en el corto plazo, pero que determinan el alcance real de lo que se desmanteló este viernes. Y hay algo más que vale la pena nombrar antes de pasar a la tercera capa. El Gabinete de Seguridad Federal subrayó que este cateo es parte de los esfuerzos continuos por pacificar la región tras los recientes eventos de alto impacto en Sinaloa. Los eventos de alto impacto en Sinaloa de los últimos meses no son un secreto. Enfrentamientos entre células, disputas territoriales activas, operativos de gran escala por parte de las fuerzas federales, momentos donde el grupo interinstitucional se movió con rapidez y con resultados visibles. La pregunta que se abre con el hallazgo del viernes es la siguiente: ¿cuántos de esos operativos fueron observados desde un sistema como el que se desmanteló este viernes? No tenemos la respuesta. Pero ya no es una pregunta hipotética, es una pregunta que tiene sentido hacerse porque la evidencia de que ese sistema existía ya está en manos de la FGR. Si llegaste hasta aquí, ya sabes algo que la mayoría de quienes vieron la nota esta noche no sabe. No fue un cateo de armas y droga. Fue el desmantelamiento de un nodo de inteligencia criminal con capacidad tecnológica real. Y si esto te parece importante, si crees que este tipo de análisis vale la pena, este es el momento de suscribirte al canal. No cuesta nada y hace que el trabajo tenga sentido. Dale al botón de suscripción antes de seguir escuchando. Continuamos. Ahora llegamos a la tercera capa, la que conecta todo lo que acabas de escuchar con algo más grande que un cateo en una ciudad. Para entender esta tercera parte, necesitas tener presente una idea central. En cualquier conflicto donde dos fuerzas se enfrentan en un territorio, hay dos guerras que se pelean al mismo tiempo: la guerra visible y la guerra invisible. La guerra visible es la que aparece en los titulares: operativos, detenciones, decomisos, enfrentamientos, números. Ese es el marcador público del conflicto. La guerra invisible es la guerra de información. ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe cuándo? ¿Quién llega antes porque supo antes? ¿Quién logra actuar antes de que el otro lado reaccione? Esa segunda guerra, la invisible, es la que determina el resultado de la primera. Siempre. No es una teoría abstracta. Es la lógica de cualquier confrontación asimétrica documentada en los últimos 50 años de conflictos armados en el mundo. El bando que controla mejor la información no siempre gana, pero el bando que pierde la guerra de información casi siempre pierde la guerra entera, más tarde o más temprano. Ahora aplica eso a Sinaloa en este momento. Las fuerzas federales llevan meses ejecutando operativos en una región donde el crimen organizado tiene presencia territorial profunda y arraigada.
Cada operativo requiere planificación, coordinación entre instituciones, despliegue de recursos y un elemento crítico que a veces se subestima en el análisis público. Requiere sorpresa. Sin sorpresa, un operativo en territorio controlado por una estructura criminal organizada deja de ser un operativo y se convierte en un anuncio. Y un anuncio le da al otro lado tiempo. Y el tiempo, en ese contexto, es la variable que decide si una detención se produce o si el objetivo ya no está cuando llegas. Lo que se encontró el viernes en Culiacán es un mecanismo diseñado específicamente para eliminar la sorpresa del lado federal. Eso no es un problema táctico menor, eso es el problema central de la estrategia de seguridad en esa zona. Y aquí está la tercera cosa que te prometí. Cuando las autoridades decomisan ese tipo de equipo y cuando la FGR se hace cargo del detenido con el mandato de determinar su vinculación exacta con la célula operativa, hay una pregunta que los investigadores tienen que responder antes que cualquier otra. ¿Quién diseñó el sistema? No quién lo operaba el día del cateo. No quién lo instaló, sino quién tomó la decisión estratégica de invertir en vigilancia tecnológica estacionaria, en ese punto específico de Culiacán, y quién tenía acceso en tiempo real a la información que ese sistema generaba. Esa cadena de mando es la que define el alcance real de la amenaza. Si el sistema era una iniciativa local, una inversión de una célula de nivel medio para proteger su propio territorio, el problema es serio pero acotado. Se desmanteló ese nodo, se detiene al operador, se sigue adelante. Pero si el sistema era parte de una arquitectura de vigilancia más amplia, si había más nodos como ese en otros puntos de la ciudad o de la región, si había alguien en un nivel más alto de la cadena de mando que recibía y procesaba esa información de forma coordinada, entonces lo que se desmanteló el viernes es un nodo de una red más grande que sigue activa, y esa distinción no es académica. Es la diferencia entre haber resuelto un problema y haber descubierto la existencia de un problema que todavía no se ha resuelto. Las tablets incautadas tienen esa respuesta, o parte de ella. El análisis forense de esos dispositivos puede revelar con qué frecuencia se transmitía información, a qué números o cuentas llegaba esa información, qué periodo de tiempo cubre el registro de actividad y si había patrones de transmisión que correspondan con fechas de operativos federales específicos en la zona. Eso es lo que el Gabinete de Seguridad está procesando ahora mismo. Y ese resultado, si alguna vez se hace público, va a decir mucho más sobre el estado real de la guerra de inteligencia en Sinaloa que cualquier cifra de decomisos o detenciones. Piensa en lo que eso significa para alguien que vive en esa región. No estoy hablando de abstracción, estoy hablando de algo muy concreto. Cuando las fuerzas del orden tienen ventaja de información, los operativos son efectivos, las estructuras criminales se desestructuran, la capacidad de operación del crimen organizado se reduce, el territorio recupera algo de normalidad, no de golpe, no de forma permanente en un solo movimiento, pero se mueve en la dirección correcta. Cuando el crimen organizado tiene ventaja de información, ocurre lo contrario. Las estructuras se adaptan antes de que llegue la presión. Los operativos llegan tarde o llegan a lugares ya vacíos. El desgaste es mayor, el avance es más lento. Lo que se encontró el viernes en ese inmueble de Culiacán es evidencia de que el crimen organizado en esa zona estaba invirtiendo activamente en mantener o recuperar ventaja de información. No es una amenaza futura, ya estaba operativo, y eso importa porque los últimos meses de operativos en Sinaloa, que desde afuera parecen una ofensiva sostenida con resultados visibles, se estaban desarrollando en un contexto donde el otro lado tenía ojos en la calle que iban más allá del halcón tradicional. Eso no invalida los operativos ni sus resultados, pero sí complica la lectura de cuánto avance real se ha logrado y a qué costo de información. El Gabinete de Seguridad Federal tiene ahora en sus manos evidencia que no tenía hace una semana. Evidencia sobre el nivel de sofisticación tecnológica que el crimen organizado está desplegando en zonas de alta intensidad operativa. Esa evidencia va a moldear los operativos que vienen, las rutas de aproximación, los protocolos de comunicación, los criterios de selección de personal con acceso a información sensible antes de cada operativo. Todo eso puede y probablemente va a revisarse a la luz de lo que encontraron el viernes. Eso es la consecuencia real de un cateo que en la nota de 8 renglones de la noche parece un procedimiento más. No lo es. Ahora quiero ser honesto contigo sobre algo. El detenido del viernes es un eslabón. Probablemente no el más alto de la cadena,
Una persona con acceso al punto, con conocimiento del sistema, con la función de mantenerlo operativo. Eso ya es información valiosa para los investigadores, pero es el punto de partida de una cadena que lleva más arriba. La pregunta de si esa cadena se va a seguir y hasta dónde depende de factores que están fuera del cateo mismo, depende de la cooperación del detenido, depende de lo que los análisis forenses de los dispositivos revelen, depende de si hay otras líneas de investigación paralelas que este hallazgo confirma o contradice. Lo que sí es claro es que el Gabinete de Seguridad Federal no habría coordinado a 5 instituciones para un cateo con un solo detenido si el objetivo era solo ese detenido. El objetivo era el sistema, y el sistema está ahora en manos de la FGR. Eso es lo que hace diferente a este viernes de muchos otros viernes en Culiacán. Voy a cerrar con el costo real de este tipo de confrontación, no en números de decomisos, en algo más concreto. Culiacán tiene alrededor de 1 millón de habitantes, 1 millón de personas que viven en una ciudad donde dos fuerzas se pelean el control del territorio y de la información al mismo tiempo. Personas que caminan frente a cámaras que no saben quién instaló ni para qué sirven. Personas que escuchan patrullas de madrugada sin saber si van a llegar a tiempo o si alguien ya las vio venir desde una tablet en un inmueble a 3 calles de distancia. La guerra de inteligencia no se pelea en el desierto ni en la sierra, se pelea en la ciudad, en las esquinas, en las fachadas de los edificios, en los cables que conectan una cámara a una red que alguien opera desde adentro. Lo que Harfuch encontró el viernes es un fragmento de esa guerra que salió a la luz. ¿Cuántos fragmentos siguen en la oscuridad? Eso es lo que los investigadores están respondiendo ahora mismo. Dale like si llegaste hasta aquí. Comparte este video con alguien que crea que los operativos de seguridad son solo cuestión de cuántos narcos caen, porque a veces la historia más importante es la que está detrás del titular, no el titular mismo. Y si todavía no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Lo que viene en el siguiente vídeo va más al fondo de algo que mencionamos hoy de pasada, la cadena de mando dentro de las estructuras criminales en Sinaloa, y cómo funciona el sistema de toma de decisiones cuando una organización pierde un nodo como el que cayó este viernes. Cuando termines de escuchar eso, la forma en que lees los comunicados del Gabinete de Seguridad no va a ser la misma.